Buenos días, buenas tardes, buen cuidado. Bienvenidos y bienvenidas a Somos Cuyay, Somos Ternura, el programa que nace del corazón comunitario de San Pedro del Cebollar y se expande por las ondas de la U Cuenca Radio. Soy Angélica Kishpi, estudiante de la carrera de Género y Desarrollo, y me encuentro muy feliz de estar nuevamente con ustedes en un programa más de Somos Cuyay. Les presento a mi compañero nuevamente. Anthony, ¿cómo estás? Hola Angélica, me encuentro muy bien, muchas gracias. Ha sido una semana espectacular. He tenido muchos inconvenientes, pero le damos con todo. ¿Cómo ha sido para ti un momento de alegría en esta semana, Angélica? Un momento de alegría. Oh, Festejé el cumpleaños de mi amigo y salimos a comer todos. Creo que fue un momento muy alegre porque lo disfrutamos al mil. ¿Y de ti? qué lindo de mí. Bueno, recién acabo de reparar algo que estaba roto, entonces me encuentro muy feliz por poder hacerlo, aunque eso me llevará mucho tiempo y mucha dedicación. Pero bueno, antes que nada, antes de comenzar, quisiera invitarles a que nos ayuden compartiendo nuestras redes en el proyecto Cuyay, ayudarnos a participar en el concurso Power CISA de la Dirección de Vinculación de la Universidad de Cuenca. Por favor, denle un like al video y nos ayuden compartiendo. Claro, y comencemos con la frase del día. La adolescencia es el momento en que se nos ofrece la posibilidad de escribir nuestra propia historia, con la pluma de la pasión y el tintero del coraje. Esta frase nos refleja la esencia de la autonomía de la juventud, un tiempo para descubrirse, arriesgarse y construir la propia identidad con valentía y autenticidad. Pero bueno, empecemos, Anthony, con el reporte. Claro, un pequeño reporte. Vamos a ver qué hicieron nuestros compañeros. Este miércoles realizaron carteles informativos para la parroquia de San Miguel, San Pedro y Racar. Elevaron banderines que serán entregados a los niños el día de la inauguración, que el día es... ¿A qué día tenemos la inauguración? Este viernes ya, a las... Exactamente, a Sí, las 10 de la a mañana las vamos a 10 de la tener la mañana. inauguración del Centro Psicosocial. También elaboraron unas guirnaldas para la decoración del centro psicosocial. Se elaboró y se decoró los carteles informativos que serán colocados en los distintos sitios donde se brindarán los talleres de cada parroquia. También elaboraron baterines de distintos colores que serán entregados a cada niño que asista a la inauguración del centro psicosocial. Claro, y Y nuestros compañeros aseguran que el centro psicosocial está siendo adecuado de la mejor manera para que sea del agrado de niños y las autoridades del proyecto al día de la inauguración. Pero bueno, entonces comencemos con el tema que tenemos el día de hoy, que se trata de adolescencia y autonomía, proteger o encerrar. ¿Qué crees que te dice proteger o encerrar? más como padres estrictos o liberales. Yo les veo así, pero al mismo tiempo digo, les están encerrando al mismo tiempo. Claro. Entonces no, Y no más sé. pienso en cómo es la sobreprotección, porque cuando nosotros nos comparamos a cuando fuimos adolescentes, tratándose de papás, nosotros decimos, yo fui un desgraciado cuando fui adolescente, así fue un horror de hijo, y mi hijo también va por el mismo camino, entonces Entonces ya, tendemos ya a caer. sabemos cómo fuimos, entonces vamos Exacto. a hacer lo mismo, entonces mejor le cuido a mi hijo. Mejor le No, cuido, yo sí le le cuidara a mi sobreprotejo. hija, yo le dijera, así que Pero claro, cuidadito. entonces la adolescencia es esta etapa fascinante, pero también desafiante en ese momento que los hijos comienzan a construir su propia identidad, a tomar decisiones y a buscar su espacio en el mundo. Y ahí es cuando muchos padres se preguntan hasta dónde debo protegerlos y cuándo debo dejarlos decidir por sí mismos. La autonomía es progresiva, es un concepto clave para entender ese proceso. Hay que entender que la autonomía es empezar a que nuestros hijos no solo hagan sus quehaceres diarios, sino empiecen a tomar pequeñas decisiones por sí mismos de como qué peinado quiero hacerme, qué corte de pelo quiero tener o qué ropa voy a poner esta semana. Cuando son pequeños dependen por completo de los adultos, pero a medida que pasan los años desarrollan la capacidad de decidir, opinar y participar activamente en asuntos que les afectan. Por ejemplo, algo tan simple como elegir su ropa, como mencionó, decir con quién juntarse o qué carrera estudiar, son pasos naturales de este crecimiento hacia la autonomía principalmente. Sin embargo, muchos adultos aún tienen dificultades para aceptar este tipo de cambios. Recuerdo mucho de que de mí siempre se me dijo qué decidir, qué me tengo que poner, pero cuando entré a la U dije, yo veo qué me pongo, porque de mí hasta el colegio se me dijo
esto no, esto sí, pero ahorita yo me compro la ropa que yo quiero y yo me pongo lo que yo quiero. Qué lindo, no sabía eso. Bueno, pero a veces sin darse cuenta terminan controlando en exceso creyendo que así se protege, pero en realidad pueden estar limitando el desarrollo emocional y la confianza de los adolescentes. Es común que en esta etapa surjan conflictos por la independencia. Los adolescentes buscan tener más libertad, pero los padres temen perder el control. Según especialistas en salud mental familiar, gran parte de las tensiones provienen de la falta de comunicación y de la dificultad de los adultos para reconocer que los hijos ya no son los mismos niños de antes. No se trata de dejarlos hacer lo que quieran, sino de acompañarlos con respeto, límites claros y una escucha activa. Exactamente, para nosotros poder construir una convivencia sana a través del diálogo, la confianza y la empatía. No se trata de imponer, sino de guiar a los jóvenes, de pasar de yo mando a te acompaño, te vas a ir, no te prohíbo, te acompaño para que vayas. Son cosas que necesitaremos ir poco a poco construyéndolas con confianza entre nuestros hijos. De entender que el error forma parte del aprendizaje y que prohibir todo por miedo solo provoca la rebeldía y distanciamiento. Otro aspecto importante es el respeto a la privacidad de las decisiones personales que tienen nuestros hijos. A veces los padres creen que revisar el celular, leer los mensajes o controlar con quién salen es una forma de proteger, pero eso puede ser interpretado como una invasión y también muchas de las veces nosotros podemos estar seguros que amigos de nuestros hijos son totalmente de confianza, pero al final son jóvenes y no puede resultar ser siempre así. Y hay que dejar que cometan errores también. Bastantes errores para que puedan crecer y ser adultos de bien. Perfecto, la autonomía no surge de la noche a la mañana, se construye con oportunidades, con confianza y acompañamiento sobre todo. Cada adolescente necesita sentir que su voz cuenta, que pueden opinar, que pueden elegir y equivocarse sin miedo. Cuando eso ocurre, el vínculo familiar se fortalece y se forma un adulto más seguro, responsable y empático. Pero bueno, a continuación les vamos a presentar un video y a comentar sobre el video, sobre lo que nos trata de aquí, de los adolescentes, de la autonomía y ver un poquito más si podemos aprender algo quizás sobre este video y a ver qué enseñanza nos deja, qué podemos comentar sobre él. La adolescencia es una de las etapas más intensas y transformadoras de la vida. Durante estos años, el cuerpo, la mente y las emociones cambian rápidamente. El cerebro se desarrolla, especialmente las áreas que controlan la toma de decisiones y las emociones. Por eso, a veces, los adolescentes pueden sentir confusión, impulsividad o cambios de humor repentinos. También es el momento en que buscamos nuestra identidad. Queremos ser más independientes y empezamos a formar nuestros propios valores y opiniones. Las relaciones con amigos, la presión social y el deseo de ser aceptados pueden afectar la autoestima y el bienestar emocional. Pero al mismo tiempo, es una etapa llena de creatividad, energía y descubrimiento personal. La adolescencia no es un problema, es una oportunidad para crecer, aprender y construir quienes queremos ser. Bueno, Anthony, ¿qué opinas sobre la fiesta que están haciendo los adolescentes? Me parece que en las fiestas es donde que los adolescentes tienen la oportunidad de expresarse y ser ellos mismos. Muchas veces se encuentran en este estigma del buen hijo, del buen estudiante y yo creo que en las fiestas pueden relajarse y soltarse y ser ellos mismos sin miedo a que los demás los juzguen, ¿verdad? Claro, a mí me pasa mucho de que yo tengo un permiso por mes. Trato de disfrutarlo al máximo, pero al mismo tiempo no, porque si me porto mal, el otro mes no hay salida. Entonces, de mí es como que tengo que estar a las 12 ya en la casa. Entonces, de mí mi permiso lo trato de aprovechar, pero siento que sería mejor si es que se me daría un poco más de chance. Pero tú sí sales, Anthony. Bueno, yo no tengo esa prohibición de no salir o salir ciertos días. Más bien, no me gusta salir para toda persona y todo tipo de adolescentes, según yo. Entonces, para mí es como que de vez en cuando, si es que me invitan mis amigos para ir con ellos, porque son un grupo que me agrada.
Claro, no de mis amigas es como que vamos a esto, vamos al otro y tengo que elegir en cuál elijo este mes, así cuál permiso saco el provecho. Pero bueno, siento que es un video bastante interesante porque nos habla sobre la autonomía, sobre cómo ellos se divierten, sobre cómo son libres, de cómo tú mencionas, de cómo pueden ser ellos mismos, quizás en una fiesta, quizás tomando sus propias decisiones y siendo autónomos, claro. ¿Tú crees que ya eres autónomo para tu edad? Pues yo diría que sí, aunque no me crean que tengo 19 años. He hecho muchas cosas que ya se considerarían de un adulto, entonces para mí es como que estoy adelantado a mi ciclo de vida, pero no es tanto así, soy ese tipo de persona, ese tipo de adolescente que es un poco más, trata de serlo todo y más responsable. Podría decir que soy obsesivo compulsivo. Claro, de mí siento que como que en cierta etapa de mi adolescencia maduré de un segundo al otro. De un segundo al otro me metí a trabajar, de un segundo al otro me metí responsabilidades, tener un perro, cuidar el perro. Entonces, no estoy acostumbrada a todo eso y de un segundo al otro ya lo tuve en mi vida. Y eso siento que me hizo crecer más como persona y como tengo más responsabilidades, ya no puedo salir a cada rato, tengo que cuidar de mi perrito o ya tengo que irme a trabajar, no puedo salir los fines de semana. Entonces, cosas así sí se me complicaron bastante la vida, pero siento que eso me hicieron más autónoma y que yo madure más como persona y aunque tenga un 21 añitos aún. Bueno, estoy niña. Esos son los cambios importantes en cada adolescente porque la adolescencia para mí es la transición entre el adulto joven y el adulto responsable. Porque una cosa es estar viviendo con tus padres, que ellos te solventen económicamente en cualquier emergencia, y para otra es cuando ya realmente te empiezas a valer por ti mismo. Tienes que trabajar, tienes muchas responsabilidades y no es como cuando eres adolescente que faltas en una y no ha pasado nada. Claro. Y entonces faltas tú un día al trabajo y me imagino que te va a hacer un problemón. Falta un día y no tengo salario, sí. Pero bueno, bastante interesante este video, nos ha aportado muchísimo y tendremos una pequeña pausa y volvemos con nuestro entrevistado. Es un invitado muy especial y esperemos que esta entrevista sea bastante jugosa y que nos saque bastantes ideas nuevas sobre el tema del día de hoy. Gracias. Bueno, volvemos con nuestro invitado muy especial, Juan Carlos Arias Portilla, estudiante de la carrera de Género y Desarrollo, postvoluntario en la comunidad salesiana Taisha, fundador del CODUC, Club de Oratoria y Debate de la Universidad de Cuenca, presidente del mismo y parte del consejo que dirige el movimiento estudiantil DREU. Bueno, bienvenido a este programa. ¿Qué piensas de nuestro invitado, Anthony? ¿Estás emocionado? Bueno, me emocionó de conocerte. Al fin dice aquí que eres del Club de Oratoria y Debate. ¿Puedes contar un poco sobre eso? Claro, verás, prácticamente es el tercer ciclo en el que CODUC aparece, existe como tal. Me ha encantado siempre la oratoria y el debate. Cuando entré a la universidad no había un club como tal, o al menos uno no en el que me sintiera cómodo. Entonces empezó esta iniciativa, este proyecto. Y ahora ha ido creciendo poquito a poquito. Wow, me imagino. Entonces, ¿tú empezaste este proyecto más o menos cuando eras un adolescente o ya eres joven? No, ya joven, ya. Sí. Ya vivido, con experiencia. Claro, no hace tanto tiempo. 3 ciclos nomás. No vayamos a exagerar. Pero bueno, ¿cómo te encuentras hoy, Juan Carlos? Bien, con hambre, emocionado, con expectativa. No, es creo la primera vez en la que estoy en un podcast como tal, entonces estoy con expectativa de cómo se siente, qué va a pasar. Tú, dime, ¿cuál piensas que ha sido tu mayor desafío como adolescente? Como adolescente, creo que los problemas con mis papás en el aspecto de manejar nuevas ideas, porque el hecho de ser adolescente es enfrentarte a contextos en los que tus ideas cambian constantemente, porque ves nuevas realidades, ves nuevas series, películas, canciones, o sea, te enfrentas a
todo lo que implica la diversidad del mundo, lo cual hace que tu pensamiento cambie y tengas nuevos pensamientos, y eso puede llegar a chocar mucho con lo que se te enseñó desde pequeño, ¿no? Entonces, especialmente en las confrontaciones con tus papás, cuando tú quieres quedarte una hora más en tal lado al que saliste y ellos es como, no, ya te dije a tal hora. Entonces, pequeños roces que a largo plazo fueron ya cada vez peores. ¿Y tú cuál considerarías entonces que sería el mayor desafío que se enfrentan los adolescentes en general para buscar su autonomía? Creo que el principal desafío es el no saber primero qué implica una autonomía como tal, y la segunda, tener que deconstruirse, o al menos saber que hay que enfrentarse a ciertos procesos que nos enseñaron desde pequeños. Porque yo siento que si bien los padres pueden llegar a ser una limitante sobre cómo debes ser o cómo debes pensar, también está, por ejemplo, la iglesia en caso de cuestiones de religiones, está las escuelas como tal. Entonces creo que como adolescente estás rodeado de personas adultas que por la experiencia que tienen una idea de cómo se tiene que vivir. Entonces creo que los choques constantes, que son llamados rebeldía, ¿no? Entonces son el principal problema como tal. O sea, los adultos en general, y cómo no se adaptan o no terminan completamente de entender la realidad o la perspectiva de un adolescente. No, por supuesto, claramente son situaciones que nos suelen pasar a nosotros los adolescentes con nuestros padres, porque son dos generaciones distintas, y lo que nuestros padres vieron no los vamos a ver nosotros que éramos pequeños. Enfrentamos crisis distintas, por ejemplo, por darles un ejemplo de la pandemia. Nuestros padres, ellos tuvieron la pandemia siendo adultos, nosotros tuvimos la pandemia siendo adolescentes, y eso te marca porque estás aislado, estás sufriendo porque no puedes ver a tus amigos, no tuviste la oportunidad de ser un adolescente normal en esa edad. Pero bueno, entonces, para ti, ¿cuál considerarías el mayor desafío que enfrentan los padres para poder acompañarlos en esta etapa? El no saber cómo ser padres. Creo que principalmente no existe una guía, no existe algo que te diga el cómo ser un papá o una mamá de manera correcta, ¿no? Entonces vas aprendiendo en el proceso, de cierta manera, y eso que estoy manteniendo el tema muy general, porque si metemos estadísticas de que edades y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es muy complejo tener que lidiar del cuidado y la guía de alguien más cuando tal vez ni tú mismo has llegado a llegar a ese punto de guía como tal, ¿no? Hay muchos padres que no han tenido las cosas, no han resuelto muchas cosas a nivel interno. Entonces, el cómo puedo yo guiar a un ser humano pequeñito, ¿no? El cómo puedo ayudarle a avanzar. Y eso puede llegar a generar bastantes choques, que no me malinterpreten. Los choques, las discusiones para mí no están mal, pero no sabemos cómo gestionarlos. No sabemos cómo gestionarlos como tal. Y principalmente aquí, en estos choques, ¿qué papel juega la comunicación entre los papás y los adolescentes? Porque muchas de las veces pasa que el adolescente quiere hacer lo que quiere, pero los papás también quieren ser estrictos, pero hay siento yo este balance entre, bueno, haces lo que quieres, pero tenemos límites, o tenemos aquí las líneas claras hasta dónde puedes llegar. O sea, hacerle liberal sí, hacer que sea él autónomo sí, pero con ciertas directrices. ¿Qué papel jugaría la comunicación en la relación entre padres y adolescentes? Es fundamental. O sea, para mí, al menos la comunicación, no solo en este aspecto, es fundamental para absolutamente todo. Creo que se basa mucho en los acuerdos que se ponen sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, yo a nivel personal era como que me dejaban salir una vez al mes, ¿no? Era una vez al mes y no podía salir de aquí en todo el resto del mes, aunque sea un paseo escolar o lo que sea. Esa fue la condición inicial. Pero a largo plazo me fui involucrando en más actividades que implicaba el hecho de que yo tenía que salir. Entonces aquí hubo dos choques de realidades como tal. En el aspecto por parte de mi mamá hubo este entendimiento, este cuestionamiento y estas ganas de querer saber entender el por qué yo tengo que, por ejemplo, viajar para un torneo de oratoria, viajar para irme de misiones, porque yo estaba en el colegio salesiano. Pero por otra parte, en el caso de mi papá, vuelta era una cuestión de no, se cierra el entendimiento como tal. Traer este ejemplo personal para mí es hacer entender que la comunicación sí es importante, es fundamental, pero también depende de la parte receptora y qué tan propensa está a entender la nueva realidad del adolescente o la adolescente, ¿no? Claro, y muchas de las veces los padres exactamente temen perder el control, y eso es lo principal. Pero, ¿cómo se aconsejaría entonces manejar este miedo para permitir que sea la libertad responsable? Obviamente siento que los papás y las mamás tienen el miedo de perder el control porque es lo que se nos ha enseñado.
Se cree mucho en estos principios punitivistas de que en base al castigo, en base a la prohibición, el adolescente no va a caer en malos pasos, entre comillas, ¿no? Porque se tiene una idea de cómo debería ser la realidad de un joven, de una joven en general. Pero yo siento que el consejo, al menos la parte clave de esto, es entender y lanzarte a la rebeldía de los adolescentes. Entender que alguien que está explorando el mundo, alguien que está conociendo cosas nuevas, jamás se va a quedar quieto o quieta, porque es una inmensidad de posibilidades. El papel fundamental aquí sería como capacitarte por una parte y entender el cómo poder acompañar al adolescente. Porque, por ejemplo, la meta, o sea, por ejemplo, algo básico dentro de lo que es la crianza es no querer que los hijos se metan en alcohol, en drogas. Eso es como lo base, ¿no? Pero debería manejarse desde un posicionamiento en el que la adolescente debería entender por qué el tomar, el por qué drogarse está mal, más no hacerlo por el hecho de que me castiguen. Porque entonces no estás generando ese entendimiento en el adolescente sobre, esto me puede hacer daño, esto me puede hacer mal, esto me puede hacer que eran adicciones, sino es una cuestión de que no lo hago porque mi papá me pega, porque mi mamá me pega, porque se van a enojar conmigo. Entonces eso ya no hace que avance como tal este proceso y por eso se mezcla esta rebeldía y generas más conflictos como tal, ¿no? Y me pasa mucho el hecho de que yo me hice eso, porque de mí igual era un permiso al mes. Y en el colegio me metí a misiones, no me dejaban ir de viaje a la gira, me fui de misiones a Bolívar para irme una semana con mis amigas y hicimos eso a las 5. Nos metimos a misiones solo para irnos de viaje juntas. Y al final cada quien tuvo una realidad completamente distinta. No fue un viaje como esperábamos. Literalmente cada quien sufrió en su rumbo y literalmente yo me acuerdo que el segundo día estaba llorando queriendo volver a mi casa así. Porque la pasé así muy, muy mal y dije, esto no era el viaje que planeábamos con mis amigas. ¿Sabes? Y ese tipo de cuestiones que me han llegado a hacer, es como pienso, o sea, ojalá y ya no sea así, pero ahora, en la actualidad, sigue siendo así. Hasta ahora, a mis 21 años, tengo que seguir rogando un permiso al mes, y si es que me he portado bien también. Entonces, igual, si me porto mal en esa salida, la siguiente ya ni piense pedir, así en 2 meses, así. Entonces, como que se me limita bastante el tiempo de salida. Por ejemplo, salgo, pero hasta las 12. Entonces como que quiero ser más libre, pero no me arriesgaría, digamos, a ser un poco rebelde con mis papás porque siento que me iría peor. Entonces, claro. No me convendría arriesgarme ese tipo de cuestiones sabiendo que ya tengo al menos un permiso al mes, entonces tengo que aprovechar y no ser rebelde ahorita. Entonces, pero yo dije, quizás a los 18 cambiaría, quizás a los 19 cambia, quizás a los 20, pero yo estoy en 21 y sigo esperando quizás a los 22 ya cambie. O quizás, más bien, ¿cuándo cambiaría este tipo de cuestiones, sabes? O estos temas se han tratado con mis papás, pero nunca cambia. Literalmente recién hablamos y luego les pedí la siguiente semana un permiso y es como que, pero si recién saliste este mes. Entonces, así se trate, siento que afecta mucho la realidad digamos, de cada familia. Por ejemplo, en mi realidad, hasta ahora no ha cambiado eso. Y solo sería en base a mí, porque mis hermanos sí pueden. Entonces es como que más complicado aún o más complejo lo veo yo, pero siento que por más que se les aconseja a los papás, por más que se hable con los papás, muchas de las veces no hay una solución como tal. O sigue siendo continuo, lo mismo de siempre. Entonces sentiría que yo sigo en el mismo círculo hace ya años y no sé cómo salir de ese círculo, no sé qué más hacer o qué más aconsejar quizás a mis papás para que cambie un poquito esa cuestión. Más de lo único que he hecho es en meterme en más clases, en meterme para ser presidenta. Ay, dije chance, tengo la bola de tiempo, estoy ocupada al 1000. Entonces es como que cosas así hago para que decir que estoy ocupada y para que poder ser un poco libre, siento yo. Tener una justificación de claro, por qué salir. Yo así me justifico, pero no está bien al mismo tiempo. Carlas, ¿cómo lo verías tú desde esta perspectiva?
A ver, yo tengo 3 puntos de vista. A ver, el primero es que una cosa es la comunicación y otra cosa es la confrontación. Y en este aspecto, considerando como poníamos sobre la mesa el hecho de que desde pequeñitos nos han enseñado que está bien y que está mal, algunos lugares de manera más severa, en otros no. Entonces, obviamente te va a dar miedo. Es como, prefiero acoplarme a lo que se me impuso desde pequeño de portarme bien durante todo el mes y tener el permiso, a confrontarme y no tener el permiso. Porque, a ver, el objetivo es tener el permiso. Pero para mí la confrontación es clave para llegar a una autonomía como tal, porque hay que entender que eres tú desde una posición en la que tus papás te ven como una wambra que no sabe absolutamente nada, diciéndole, oiga, yo tengo derecho, yo merezco a salir las veces que yo crea necesarios o yo desee, porque ustedes deberían confiar en mi autonomía y lo que voy a poder hacer, ¿no? Entonces, la confrontación siento que es extremadamente clave como tal. 2, hay que tratar el condicionamiento que se nos ha impuesto desde pequeños, ¿no? De tener el miedo a los problemas, de tener miedo. Claro, obviamente hablo desde mi sesgo, porque en mi caso, podemos decir que por situación familiar las confrontaciones fueron más con mi mami, pero por el semblante de mi mami fueron más conversaciones que confrontaciones en las que ella entendía mi punto de vista, ¿no? Mi papá me hubiera carajeado si me hubiera sacado la madre, ¿no? Entonces, no había un punto de confrontación en ese aspecto. Pero sí puedo decir que no es necesaria una confrontación, sino como 50 confrontaciones antes de que lo entiendan. Y entender también que esto de que salgas, posiblemente a tal punto lo vas a poder, vas a regar, o sea, vas a hacer alguna cosa mala de vez en cuando, vas a llegar más tarde, no lo sé, pero ese no es un punto en el que ya se te quita como tal. Creo que el condicionamiento en base a cómo nos han criado es extremadamente duro. Y el tercer punto que te iba a decir, y algo que noté, es como que dijiste, con mis hermanos no pasa, y es el tema de que tú eres mujer. Entonces yo también digo de que, sí, puedes ir y confrontarles y ya te van a dar el permiso y etcétera y ajá. Pero es como yo estoy hablando desde que soy hombre, soy hermano mayor y fue solo con mi mami más no con mi papi la confrontación. Entonces obviamente estoy así como desde mi realidad y es muy importante lo que tú mencionabas, ya depende de la realidad de cada uno. Yo lo veo así. No sé. Wow, me parece demasiado increíble porque a mi situación es totalmente diferente a la suya. Es como que no siento que puedo aportar mucho en esto porque yo de mi adolescencia no necesitaba pedir permisos, avisaba dónde me iba y luego regresaba a la Entonces ya mandaba un mensaje, estoy vivo y ya regresaba, o sea, sin problema. Casi así, aunque sí, claramente mis padres se preocupaban, me prohibían y decían que no vaya, pero al fin y al cabo, si quería ir, lo iba y si no, no había problema de quedarme en casa. Por esa parte, siempre no tuve esos tipos de problemas para salir de casa. En cambio, los problemas que tenía era para valerme por mí mismo. No me gustaba que muchas personas hagan cosas que para mí era mi responsabilidad y no terminarlas haciendo me frustraba mucho. Entonces, yo creo que aquí entraría el debate de en qué momento es protección y en qué momento es encerrar. ¿En qué momento nos protegen nuestros padres y en qué momento nos encierran en nuestras burbujas? Porque yo a mis 19 años, como dije de antes, estoy haciendo muchas cosas que creo que para ustedes les resultaría medio complicadas y grandes. Pero bueno. ¿Tú dirías que tienes autonomía? Yo diría que tengo bastante autonomía. A mí nadie me despierta a las 6 de la mañana para irme a mis clases de inglés. Si tengo que faltar por hacer otra actividad, tengo que hacerlo. Tengo que cumplir muchas cosas en las que son netamente responsabilidad mía y no puedo esperar que mis padres hagan. Aunque claro, todavía tengo 19 años y hay cosas que ya me salen de las manos y eventualmente mis padres tienen que terminar interviniendo en ese momento. Ok, es que aquí está, ya ves, pues eres mujer, no te dan permiso, él es hombre, él tiene autonomía del tiempo, sí. Ojo a ese sesgo de ya. También. Quiero decir, tú mencionabas esto del debate sobre cuándo es protección y cuándo es... Claro, porque para mí la protección es cuando tu mamá o tu papá viene y te pregunta, ¿estás bien? Ven, siéntate a comer, convérsame de tu día, pasó algo en tu vida. Para mí eso sería como un rol de protección para saber qué es lo que está pasando con tu hijo y si hay una manera en lo que algo le preocupa y tú puedes ayudarle. Para mí, cualquier cuestión que te limite a realizar ciertas acciones o algo de tu gusto es encierro como tal. Porque yo siento que desde la perspectiva de nuestros padres nos quieren proteger, yo entiendo, pero ¿cómo vamos a aprender a navegar en el mundo como tal?
¿hasta qué punto nos van a querer cuidar o meter en una cajita de cristal cuando queramos o no, hasta en algún punto de nuestras vidas vamos a tener que salir y explorar el mundo? Por ejemplo, a mí, cuando yo estaba en la escuela, jamás me dejaron irme en un bus a la casa. Era o la buseta o te vamos a ver. Yo estudiaba en la Luis Cordero. Jamás me dejaron tomar un bus. Y cuando entré al colegio, yo estudié vuelta en el Agronómico Salesiano, que fue en Paute, y me tocó a mí solito coger los buses, doble bus de aquí de Cuenca a Paute, todos los días. Entonces fue ese cambio tan abrupto de no me dejaron coger la línea 13 que me lleva a mi casa desde Luis Cordero en la escuela, y de una me lanzaron allá, ándate a otro cantón, ándate a Paute, es estudiar y vas a venir todos los días en buses. Entonces siento que es sí o sí necesario que nos permitan explorar el mundo como tal, y el hecho de la protección debería fundamentarse en ese acompañamiento cuando algo sale mal, porque es muy raro que nosotros cometamos errores o que algo nos salga mal y que vayamos a nuestros padres a decirles: pasó esto, ¿qué puedo hacer? Hice esto y salió mal, ¿qué puedo hacer? Alguien me está... Cosas por el estilo. No hay una red de apoyo, una red de cuidado como tal, y eso es lo que debería sustentarse como protección. Tener a dónde ir a correr o decir: pasó esto, me robaron en la calle, poder llegar sin ningún problema y decir: papá, mamá, pasó esto, y no con miedo de cómo les digo que me robaron el celular. ¿Me entienden? No, eso a mí me pasó. Eso sí puedes compartir la experiencia. A mí me pasó que me choqué en la moto, y mi primer pensamiento es: ahora, ¿cómo les digo a mis padres que me accidenté en la moto? Un señor de 49 años que me dice: es que tú tuviste la culpa cuando él se pasa del padre. Y claro, yo era que todavía tengo 19 años y no sé mucho del mundo. La ambulancia decía: te vamos a llevar a nuestra clínica. Y yo no sabía que tenía que, por ley, si no tienes tú la capacidad de irte al hospital público, te tiene que llevar. Y todo un relajo. Y entonces yo lo resolví a mi manera. Pero en cambio la visión de mis padres fue resolverlo desde la ley. Yo lo resolví que el señor, así cada quien pague lo suyo. Pero ellos dijeron: tienes que hacerlo desde la ley. Es que no puedes dejar que el otro se salga con la suya. Imagínate que te hubiera pasado algo más. Y ahí es cuando te entra la culpa, cuando te dicen: imagínate qué te hubiera pasado, qué hubiera hecho yo sin mi hijo. Y me pongo a pensar las veces que también me dijeron cuando yo salí de casa: ¿y si te pasa algo? ¿Y si no regresas este día de la reunión con tus amigos? ¿Y si no vuelves a la casa? ¿O a qué horas vuelves? Si llegas una hora más, a mí me vas a preocupar, me vas a dar un infarto. Y ahí nos llega a nosotros también la culpa, ¿verdad? Son herramientas que utilizan, porque es como, imaginan el posible escenario más conflictivo, más horrible, y es como, sí puede pasar, como tampoco puede pasar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo a veces salgo de fiesta, mi mami también es como: no, pero es que no llega, etcétera, y es como... Yo tampoco es que solo llego y ya, o sea, no es como que voy de fiesta, me descontrolo, me voy, etcétera, sino es... acuerdos, por ejemplo, con mis amigos era de que cuando íbamos a la disco salíamos y nos íbamos todos y nos avisábamos que ya llegábamos, cosas por el estilo, pero eso se logró al hecho de que yo pude salir como tal al mundo, explorarlo, ver qué pasa, qué no pasa. Entonces creo que la culpa también es algo sumamente importante de tocar, porque lo han utilizado como una herramienta para mantenernos sumisos ante la idea de que nos están protegiendo, y eso ha sido una limitante para poder desarrollar este proceso de autonomía y poder pensar por uno mismo, porque si no vamos a vivir toda la vida bajo: papá y mamá dijeron esto y es lo que tenemos que hacer, vivir, sentir, y no siempre es así. Se nos quitó el derecho a equivocarnos, porque tu primer pensamiento, lo de la moto, debió ser: voy a llamarles que me vean a ver, más no, ¿qué les digo sobre que la moto se acaba de destrozar? Es como nos han puesto en una posición en la que lo material y la justificación de qué pasó con lo material es más importante oigan, necesito que ahorita me abracen porque lo que acaba de pasar fue horrible como tal, ¿no? Entonces es muy complejo, y por eso creo que todo lo que implica el proceso de deconstrucción y entendimiento de los padres, y más con estos temas como de la autonomía en adolescentes, es un proceso extremadamente largo, extremadamente cansado, pero a su vez, como ustedes lo están tocando, full necesario. Sí, este tema es bastante largo, la verdad. Podríamos expandirlo por 2 o 3 programas, pero no tenemos ese cronograma. Pero no me van a invitar. No, claro, tú ve cuando quieras. Bueno, finalmente, ¿te gustaría dejar un mensaje final para los padres, educadores, sobre cómo acompañar y cómo dar esa autonomía a los adolescentes? Yo les...
les diría como 50 consejos, así. Pero creo que los dos principales es uno, vayan a terapia. O sea, a pesar de que consideren que no es necesario, que todo está bien, etcétera, terapia. O sea, así sea. Terapia es súper importante. Y segundo, cedan, aprendan a ceder como tal. Esto es para los padres netamente, ¿no? Aprendan a ceder en el aspecto de intentar ampliar un poco su mente, empezar a cuestionar, aunque sea extremadamente difícil y complejo, cuestionar hasta qué punto está bien todo lo que nos han enseñado. Hasta qué punto está bien cada una de las cosas con las cuales nos han construido y cómo yo he aprendido a criar, cuidar, amar, sentir, querer, llorar como tal. Entonces, esos dos consejos prácticamente. Te agradezco muchísimo, Juanca, por tus valiosas respuestas que nos has dado, esta jugosa conversación que hemos tenido y de darme cuenta yo también de que hay ciertas cosas de mi familia que quizás tendría que presionarle más ahí, pero sorprendida con que al Anthony sí le dejan hacer lo que él quiere. No es tanto. De género, es hombre, patriarcado. Pero nada, muy, muy feliz de haber compartido este tipo de conocimiento contigo, con nosotros, especialmente con Anthony. Y bueno, ahorita agradeciendo tu entrevista, haremos una pequeña pausa musical y volvemos con más del programa, pero muy, muy gustosos de tenerte aquí. Gracias. Gracias, Angélica. Gracias, Anthony. Gracias a ti, Juan. Ya. Bueno, volvemos aquí después de esta entrevista. ¿Qué te pareció a ti, Anthony? A mí me pareció muy, muy buena. Hablamos de temas, creo que principales, primordiales, y se tocaron temas bastante importantes y nos dimos cuenta que tenemos tú y yo realidades distintas. Pero bueno, ¿tú qué piensas de esta entrevista, Anthony? Antes que nada me gustaría aclarar, en caso de que mis padres vieran, no es que yo haga lo que quiera, ¿no? Me van a castigar. No, es que la cosa es que a veces hay adolescentes que buscan ciertas maneras de pasarla bien. Entonces, conmigo no es tanto de salir a fiestas, sino cuando quiero salgo y no le veo de malo el que me prohíban, pero si quiero ir, puedo ir. Claro. Entonces, claro, la entrevista en sí me pareció muy excelente. Es algo que creo que nosotros como adolescentes y padres, no solo, creo que también hasta los abuelos podrían escuchar y aprender de ello, porque aquí trata de las voces que nosotros no escuchamos. Tomarnos unos 5 minutos para hablar con nuestros hijos, con nuestros hijos de los hijos, porque en la crianza no solo están los padres, sino también están los abuelos. Claro, y es que va pasando de generación en generación y así es como nos toca, pero yo pienso que no sé, como que tenemos tanta realidad solo aquí, entre los tres nos vimos que los tres tenemos realidades completamente distintas y se deben manejar de distintas maneras, obviamente, pero como el tip principal que nos dio el primordial, vamos a terapia, porque es lo que... Claramente. Es necesario, pero al mismo tiempo hay este estigma o este tabú de que no sirve de nada, no estoy loco, o cosas así que tampoco es como que entonces, ¿qué hacemos? Sino que debemos empezar desde el primer paso, entonces, ¿cómo empezamos a quitarnos hacer ese bien? estigma? Yo creo que empezaríamos por, primeramente, acudir con un amigo de confianza al psicólogo, porque cuando tú te sientes en compañía, o sea, tienes a tu amigo el que te está esperando afuera, o sea, tú no te sientes solo, porque imagínate que te digan, ve a terapia, necesitas terapia, pero ¿y quién te acompaña? Porque esos procesos también de acompañamiento, si tú tienes a alguien que te respalda, porque vas a estar al lado de una persona que a lo mejor tú no conozcas, no eres abierto con ella, y a lo mejor... Porque encima como yo sí digo, para ver un psicólogo, para ver un terapeuta, es como para ver una novia, porque tienes que encontrar la que te gusta.
la que te cae bien, con la que Eso es mejor verdad. te llevas. Eso es muy cierto porque a mí en el colegio yo pasaba de psicólogo en psicólogo y al inicio era como que le agarré el tic a uno, pero después le sapió todito a mi mami, entonces dije, ya no le voy a decir nada, dije, porque le cuenta No, todo. eso es mala práctica, es mala Pero práctica profesional. después me pasaron a otros psicólogos aparte del colegio y igual avisaban todo a mi mamá. Entonces era como que de ya no voy a hablar porque es que le van a avisar. Entonces no me sirven antes, para eso hablo con mi mamá yo misma. Claro. Entonces De ahí mis no papás- tengo mucha información de cómo es esa parte. Según lo que tengo entendido, entre el psicólogo y el paciente es una conversación netamente entre ellos. El psicólogo no tiene por qué contar a otras personas, aunque en caso de niños, lo que yo puedo inferir es que al tratarse de niños, por ejemplo, tienes alguna condición grave o algo que te pasó, algo muy, muy grave, que necesita ser compartido con tus padres y tú no puedes compartir con ellos. Entonces yo creo que ahí el terapeuta, el psicólogo actúa como mediador para ayudar a tus padres a que puedan ayudarte en esta situación. Claro, yo te digo, en el colegio como que yo no sentí nunca esa confianza con ningún psicólogo hasta que entré a la universidad y la psicóloga de aquí, esa sí me dio una... Ay, ya que le va a avisar a mi Ella mamá sí es también. psicóloga, sí. Entonces, la de aquí sí me sirvió bastante, pero también implica mucho esto de... Me pongo a pensar de muchas de las veces no tenemos ingresos de cómo pagar el psicólogo. Yo aquí tengo gratis el psicólogo, pero muchos adolescentes quizás no están en universidad pública. ¿Cómo acuden al psicólogo si los papás no quieren saber nada de psicólogos? Entonces, ese es un pequeño también problema. Claro, y es más, como psicólogos, hay varios tipos de psicólogos, son psicólogos educativos, psicólogos de la familia. En caso de que nosotros como padres no tengamos idea de cómo criar nuestros hijos adolescentes o estamos lidiando con tensiones sobre nuestra familia, ahí entra la terapia, que nos puede ayudar a mediar esas emociones, nos puede ayudar a regularlas, no a encontrar soluciones, porque nosotros los psicólogos no damos soluciones. Ayudamos a esclarecer las soluciones que ellos tienen. Por ejemplo, cuando yo estaba en psicología con una psicóloga, ella me ayudó a esclarecer las soluciones y ideas que yo tenía ahí guardadas. Estaban dentro de mí, esperando a solo que me dé la oportunidad de calmarme, respirar y empezar a escucharlas. Claro, y esos son bastantes tips de que te dan los psicólogos y te ayudan. Pues bueno, entonces vayamos con los tips de cuidado del proyecto Cuyay, que nos están en las publicaciones de Facebook, en Proyecto Cuyay. ¿Qué pasa cuando una niña no crece con su papá? Vamos a hablar sobre esta imagen que dice... ¿Qué pasa cuando una niña crece sin su papá? ¿Tú qué crees que pasa? Yo siento que... puede pasar muchas cosas como el de no haber tenido una figura paterna influye bastante quizás en su relación, cómo vaya a ser con su persona, con la persona que esté en su relación. Creo que claro, ahí hablamos de los tipos de apegos, pero no vamos a lo tan profundo profesional, claro, sino más bien entender de que el crecer con cualquiera de los dos padres, no solo el papá, es un reto para los padres solitarios y también para el propio niño, porque va a crecer sin ese complemento que es la otra parte y va a preguntarse, ¿por qué no tengo una familia normal? Claro, y siento que le va a generar bastantes problemas, al menos en el colegio, quizás burlas, quizás el bullying que sabe existir normalmente, pero yo siento que es algo, así creces sin tu papá, sin tu mamá, es algo muy terrible que al final del día te va a afectar mucho en tu vida. Y la siguiente imagen nos va a hablar un poquito de eso. Aprende a no molestar, a no pedir, a no necesitar, porque él no estaba, porque no llegaba y empieza a creer que eso es normal. ¿Qué piensas sobre esta imagen? Creo que eso nos llena de pesar cuando solo es un padre, porque llegas tú y o sea, yo creo que llegas a molestarles a veces, porque claro, están con trabajo, están en la casa haciendo sus quehaceres y donde también queda su propia vida, la propia vida del papá. Entonces, exacto. Para mí ser padre es un rol de tiempo completo y es un gran sacrificio. Entonces, no sé llegar a creer que esto es normal, sino empezar a visibilizar estas situaciones y empezar a comprenderlas y hablar con esto.
Sí, y dice, se vuelve fuerte, demasiado fuerte. Cree que debe cargar sola con todo, porque aprendió que nadie va a sostenerla. Eso es bastante. Podríamos hablar un poco de la autonomía. La niña, al no tener un papá, empieza a creer que tiene que cargar ella con el rol de madre. Muchas veces pasan esas situaciones. Sí, pero también es el hecho de que quizás tiene la madre, pero quizás no está presente en su vida, igual tiene que ser autónomo. Claro, Por también. más- muchas de las veces tenemos papás y no están presentes, entonces al final vamos a ser autónomos al final del día. Al final vamos a tomar más responsabilidades porque no tenemos quien nos apoye, pero eso es grave cuando no se dan esas responsabilidades a la edad correcta. Exacto. A un niño no le puedes pedir, bueno, a un niño de 5 años no le puedes pedir que haga su propio almuerzo. Entonces, Eso también sí es bastante digamos, de discusión, porque muchas de las veces yo cuando al menos me fui de misiones, una niña de 5 años estaba lavando su ropa, su propia ropa. Yo me quedé impactada. Yo nunca he lavado mi ropa ahí a mano y yo veía a una niña de 5 años ahí lavando su ropa en una piedrita. Entonces, cosas que no están a su edad. Quizás las deban ir tomando después, pero no a esa edad ellos necesitan jugar, necesitan divertirse, pero son cosas bastante graves que no, hay claro, que es que tratar. para contextos hay contextos. Por ejemplo, la niña que lava a sus 5 años la ropa, a lo mejor a ti te parezca anormal, pero para ella es la normalidad porque Exacto. a lo mejor no tiene, o más bien sus padres piensan que es mejor para ella que lave sus propias prendas. Pero para un niño de 5 años no es lo mismo lavar sus propias prendas que las prendas del papá. Exacto. Bueno, Anthony, así llegamos al cierre de este programa donde hemos reflexionado sobre una etapa de la vida tan compleja como hermosa, que es la adolescencia. Ese momento único en que los jóvenes enfrentan la tarea de construir su identidad, de explorar sus límites y sobre todo sentirse escuchados y comprendidos por quienes los rodean. Es importante reconocer que la autonomía no es sinónimo de abandono ni de libertad sin responsabilidad. En cambio, es el equilibrio delicado entre acompañar sin controlar, proteger sin encerrar y guiar sin imponer. Bueno, y llegamos ya al final del programa. Recordemos que educar no es encerrar, sino caminos que hacia la autonomía y la confianza. La verdadera protección no se mide en límites que oprimen, sino a las que permiten volar con seguridad y amor. Acompañar a los adolescentes es un acto de amor lleno de paciencia y compromiso constante. Sigamos aprendiendo juntos a proteger sin encerrar, porque crecer no significa alejarse, sino aprender a caminar con libertad, respeto y empatía. Cada paso que damos para escuchar y comprender a nuestros jóvenes fortalece el tejido de nuestras familias y nuestras comunidades. Te damos gracias por ser parte de este espacio de reflexión, por confiar en la importancia de formar personas libres, responsables y felices. Nosotros nos despedimos con la esperanza de reencontrarnos pronto y con más temas que muestran nuestra mirada y nuestro compromiso con los jóvenes. Hasta aquí el programa de hoy. Cada adolescente necesita alas, no muros, y nosotros como adultos tenemos la tarea hermosa de acompañar ese vuelo. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo encuentro. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad en Facebook, Instagram y X como Proyecto Cuyay, en la radio universitaria U Cuenca. Les esperamos el siguiente martes y también este viernes les invitamos a la inauguración del Centro de Apoyo Psicosocial, viernes al 24 de octubre a las 10 de la mañana. Y gracias por conectarse a este espacio comunitario y solidario. Hasta la próxima, cuidémonos mucho y sigamos construyendo juntas y juntos este espacio hermoso que estamos construyendo. Y recuerda que somos Cuyay. Somos ternura. Gracias. Gracias. Cuidar es cosa de mujeres. No, es tarea de todos. Este martes y sábado. Escuchamos a hombres que cuidan, que cocinan, que abrazan y que se emocionan. Porque las nuevas masculinidades también cuidan.